En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso? Pues no conozco varón». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Venerables hermanos sacerdotes, concelebrantes, permítanme que me dirija de un modo particular a don José Luis, párroco de esta iglesia, que nos acoge como en su casa. También a don José María, canónigo y vicario episcopal de Cáritas diocesana Oviedo, y a don Jesús, que esta tarde también nos acompaña. Ilustrísimo señor coronel jefe del Regimiento Infantería Príncipe número 3, comandante militar de la provincia de Asturias, señores oficiales, suboficiales, personal militar de tropa, queridos hermanos todos que esta tarde asistimos a esta impresionante iglesia en el corazón de Oviedo, capital del Principado, para culminar el novenario en honor a la Inmaculada Concepción, patrona de España y patrona del arma de infantería española y también patrona de los capellanes militares. Quiero agradecer a don Luis Manuel, hermano mayor de la Hermandad del Santo Entierro, Nuestra Señora de los Dolores y la Inmaculada Concepción, que desde que llegué aquí a este Principado como capellán militar de todas las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos del Estado, nos ha acogido también. Y ya se ha hecho tradición que el fin de nuestros cultos en honor a la patrona sea en esta iglesia, con permiso siempre, por supuesto, del párroco. Qué magnífica la escolanía de San Salvador y el organista, y así como esta orquesta, ya me ha dicho el nombre, pero tantas cosas no soy capaz de memorizar, perdonadme, pero ya os oí tocar en otras ocasiones del Principado, pero perdonad que no os mencione con todo vuestro nombre. Tenía que ser aquí, en esta capital de Asturias, sede también del Regimiento de Infantería Príncipe, llamado en otro tiempo Milán, llamado en otro tiempo Lombardía, y que hace unos días cumplíamos 490 años de antigüedad. Desde aquellos tercios españoles al regimiento actual, presidido por nuestro coronel, y que en unos días desplegaremos más de 300 militares hasta Eslovaquia, donde estaremos durante 6 meses. Y dentro de 6 meses nos hará el relevo otro coronel distinto, pero también la fuerza que irá serán también militares de Asturias de este regimiento. El que yo, ya que llevo unos cuantos destinos como capellán militar, les puedo decir, el regimiento
Regimiento de Infantería Príncipe número 3, con raíz y con sede aquí en Asturias, es especialmente querido, especialmente respetado en todas las Fuerzas Armadas españolas. Ahora, cuando hace unos meses, comisionado en la Armada, estuve como capellán de un buque por todo el Golfo de Guinea, tuve ocasión de saludar a muchos agregados militares en nuestras embajadas. Y cuando yo les decía con orgullo, aunque estaba comisionado en la Armada y con muchísima alegría, pero que pertenecía, yo era el capellán del Regimiento de Infantería Príncipe número 3, todos me decían, qué maravilla, qué unidad, qué brigada, qué gente más trabajadora, más silenciosa y más abnegada, la del Regimiento de Infantería Príncipe número 3. Pues hoy estamos culminando, como digo, igual que todos los devotos, estos cultos en honor a la Inmaculada Concepción, patrona de España, patrona de la Infantería Española. Nos han dicho en la munición de entrada que efectivamente la Inmaculada es patrona de España desde el siglo XIX y también patrona de la Infantería desde el siglo XIX. Y también el dogma de fe fue proclamado por el Papa Pío IX en el siglo XIX. No obstante, aunque como dice el refrán, en España las cosas de palacio van despacio, y el Papa se tomó mucho tiempo en proclamar el dogma de fe, y España en reconocer el patrocinio de la Inmaculada sobre nuestra patria, los españoles de corazón defendimos desde el primer momento que la Virgen Santísima no le había tocado el pecado ni siquiera en el instante de su concepción. Como digo, costó mucho tiempo, porque los teólogos no concebían aquello de que si Cristo había venido a redimir a toda la humanidad, ¿acaso es que a su madre no la redimió, si su madre es parte de la humanidad? Hija de Sión, alégrate. La Virgen Santísima es el orgullo de nuestra raza, pero es una persona humana, igual que tú y que yo en ese aspecto, pero con una diferencia. Fue preservada de modo singular del pecado original. Y los teólogos, como digo, discutían si la Virgen Santísima pertenece a la raza humana y Cristo ha venido a salvar a toda la raza humana, ¿acaso es que a su madre no la tuvo que salvar? Y empezaron a hacerse ahí unas discusiones teológicas de las cuales no salían. Y la cosa era seria, tampoco vamos a decir que era baladí. Llegó un teólogo, el beato Duns Scoto, y en una discusión de aquellas dijo: voy a haceros 3 preguntas. Significa en latín, ¿pudo Dios hacer inmaculada a su madre? Y dijeron los teólogos, sí, pudo, Dios lo puede todo. Dequit, que traducido al español significa convenía que aquella que iba a tener en sus entrañas al purísimo, al sin mancha, al que quita el pecado del mundo, al que convenía que su madre fuera también inmaculada, aquella que iba a dar naturaleza humana al Hijo de Dios, convenía que fuera inmaculada. Dijeron los teólogos, sí. Y dijo, concluye su argumentación con otra palabra, el beato Duns Scoto, ergo fecit, luego lo hizo, si pudo y convenía, lo hizo. Y es lo que luego uno de nuestros autores del siglo de oro, Calderón de la Barca, en un auto sacramental que se llama La Hidalga del Valle, este argumento teológico lo hace de forma, haciéndole una rima. Si pudo, si quiso y no pudo, no es Dios. Si pudo y no quiso, menudo hijo. Digamos mejor que pudo, que quiso y lo hizo. Esto ya en el siglo XVI, Calderón de la Barca también lo tenía claro. Es más, para entrar en cualquier corporación en España, ya fuera una cofradía, ya fuera un ayuntamiento, ya fuera la universidad, había que jurar el voto inmaculista. Es decir, defender si hacía falta con la propia sangre que a la Virgen Santísima no la tocó el pecado primero. Purísima tenía que ser aquella que iba a tener en su seno durante 9 meses al autor de la vida, al que quita el pecado del mundo, al Inmaculado, que es Jesucristo nuestro Señor. Y así España se convirtió en
en la pionera y en la bandera de la defensa del dogma de la Inmaculada Concepción. No podía ser de otra manera porque también España es la nación más querida por la Virgen Santísima. Es la nación visitada en carne mortal por la Virgen en el Pilar de Zaragoza. En los albores del cristianismo, cuando nuestra Madre, la Virgen Santísima, aún no había terminado su vida mortal aquí en la tierra, vivía en Jerusalén, vino hasta Zaragoza. Los teólogos discuten si fue una traslación de su cuerpo o fue una bilocación, pero es la única nación que ha tenido una aparición de la Virgen en carne mortal. La aparición en Fátima, la aparición en Lourdes, distintas apariciones que son impresionantes, pero han sido cuando la Virgen ya está en el cielo. España fue la nación visitada por la Virgen Santísima en carne mortal. Y a la que le entrega un pilar que dice: esta es la fe, Santiago, esta es la fe que tú estás predicando en España y que dará fruto y será la fortaleza de España. Y España se mantendrá fiel a Cristo hasta el final de los tiempos. Qué promesa tan impresionante la de la Virgen del Pilar. Es la Inmaculada en el Pilar y es la Inmaculada en la montaña de Covadonga la que anima a don Pelayo a la reconquista de España, que había sido arrebatada por los enemigos de la fe. Y cuando también el primo de don Pelayo, el obispo Don Opas, obispo traidor de Toledo, que se tomó la molestia en venirse de Toledo hasta la montaña de Covadonga a decirle a su primo: primo, ríndete, entrégate, que tú no puedes. Y el primo lo mandó a freír espárragos, el primo don Pelayo lo mandó a otra cosa, pero no voy a contarlo porque hay niños aquí, estamos en una iglesia. Aquella Virgen Inmaculada animó a don Pelayo a la reconquista de España. Es la Inmaculada la que ha ido protegiéndonos en todo momento, en sus distintas advocaciones, porque la Virgen es una, con distintos trajes y distintas advocaciones. Un día le intentaba yo explicar a los niños de pequeños, la parroquia última donde yo fui párroco antes de ser capellán militar, las catequesis empezaban con 3 años, eran una vez al mes. Y era impresionante porque las mamás me decían: pero ¿por qué no ponen las catequesis todas las semanas? Que los niños están deseando venir todas las semanas. ¿Y cuándo va a ser otra vez la catequesis? Con 3 años. Con 4 y con 5, que era voluntario, por supuesto, pero iban todos. Y lo que querían los niños era que fueran todas las semanas. Cuanto el niño es más pequeñito, es más fácil de educar. Y por contra, nosotros retrasando la edad de las primeras comuniones. Pues a aquellos niños de 3 años yo les intentaba explicar que la Virgen es una, aunque aparezcan muchas imágenes. Y le digo a los niños: a ver, esto es como vuestras mamás. ¿Cuántos trajes tienen vuestras mamás en el armario? Y dice uno: 400. Digo, eso le pasa a la Virgen, que tiene 400 trajes, pero es vuestra mamá vestida. Nuestra mamá vestida con distintos trajes. Pues es la Inmaculada la que siempre ha acompañado a España en sus dificultades y la que prometió que nos mantendríamos fiel a Cristo hasta el final de los tiempos. Y aquellos españoles aguerridos del siglo XVI, que formaban nuestros tercios y que fueron enviados por nuestros reyes a Holanda a defender a España y a defender que el pueblo fiel pudiera ser católico frente a los reyezuelos y a los marqueses y a los condes de la época que se habían hecho protestantes. Ese fue el motivo de que Felipe II mandase sus tercios a Flandes. No fue defender por orgullo de que eso había pertenecido de siempre a los Austrias, defender un mero territorio. Fue porque quería que el pueblo fiel pudiera seguir siendo católico. Pero ¿qué más da? Como que ¿qué más da? Pero qué tontería es esa de que todas las religiones son iguales. Un día leía yo una catequesis publicada en Misiones Salesianas y decía: todas las religiones son iguales. Dice, entonces uno le puso un ejemplo, cogió un reloj de oro y dijo: todos los relojes dan la hora, dame el tuyo que no es de oro, dame el tuyo que es de oro y yo te doy el mío que es de plástico. Ah, no, digo, si todos los relojes dan la hora. Los protestantes, Lutero, decía que la mujer solo servía o para el matrimonio o para la prostitución. Fíjense qué cosas tan bonitas decía Lutero.
De ahí que muchas veces a los católicos nos acusen, porque lo dijo Lutero, de cosas contrarias a la mujer. Claro, con una visión tan negativa de la mujer, ¿cómo iba a querer Lutero? Iba a creer que una mujer fue preservada del pecado y que a una mujer se le podía dar culto, a la madre del Hijo de Dios. Pues allí nuestro rey, Felipe II, envió a nuestros tercios a defender la fe católica. Y miren por dónde, casualidad, dicen los tontos, porque la casualidad es el Dios de los tontos. Nosotros no creemos en la casualidad, creemos en la causalidad. Todo ocurre por una causa. Todo es una diosidad, todo ocurre porque Dios tiene contados hasta los pelos de nuestra cabeza. Una noche como hoy de 1585, nuestros tercios estaban completamente rodeados en la isla de Blomberg. Y en esa isla, un montículo. Es una isla, es una ciudad como puede ser Venecia, con una serie de canales. Y entonces el almirante de la tropa holandesa, de los rebeldes, pues le dijo al maestre de campo, que es lo que hoy es un coronel: capitulen y seremos generosos con ustedes porque los vamos a matar, los vamos a conquistar. Y aquel maestre de campo español, con esa chulería y gallardía española, dijo: los españoles capitulan cuando están muertos. Ya capitularemos cuando estemos muertos. Y el otro dijo: ah, pues muy bien. Y entonces abrió los canales y empezó a llenarse aquella isla de agua. Y los españoles a subirse a un montículo en Empel, porque el agua iba invadiendo. Pero sin nunca venirse abajo. Y dijeron: pero aquí hay que hacer trincheras porque mañana nos vamos a batir hasta el final. No porque vieran que la muerte era cierta iban a dejar de luchar. Esa ha sido la gallardía española y esa ha sido la fe española, de que la muerte no es el final como decimos los militares, y esto no es un brindis al sol. Cuando un polvorín en Cerignola explosiona y los cuerpos de los militares españoles arden, es el gran capitán don Gonzalo Fernández de Córdoba el que dice: esas son las luminarias de la victoria. ¿Por qué? Porque esto son expresiones perfectamente unidas a una fe muy profunda en que la vida no se acaba sino que se transforma. Y que cuando se deshace esta morada terrenal adquirimos una mansión eterna en el cielo. O bien los españoles en Empel empezaron a hacer trincheras la noche del 7 al 8 de diciembre. Qué casualidad, no, casualidad no. Era la noche de la Inmaculada, un día como hoy de 1585. Y de pronto un soldado tocó allí algo duro y salió una tabla. ¿Y qué había pintado en la tabla? Una imagen de la Inmaculada. Aquello los españoles defensores del dogma de fe de la Inmaculada lo interpretaron, y así fue, como un milagro y un apoyo de la Virgen. Esa noche, cosa extraña en aquella zona, porque no hay temperaturas muy bajas, vinieron unos vientos helados y aquellas aguas que habían llenado los canales, que el propio almirante había hecho abrir, el almirante holandés, para mortificar a los españoles, se helaron. Entonces los españoles, sobre las aguas congeladas, pudieron caminar y atacar por sorpresa esa noche a los holandeses. Al día siguiente, el almirante aquel dijo: verdaderamente Dios parece español. Esta es la Inmaculada la que nos ha protegido, no solo a los militares, sino a todos los españoles. Nos protege en las distintas dificultades de nuestra vida. Es la Inmaculada que bellamente hizo una glosa el coronel el otro día en la cena, y luego se la pediré en algún momento, porque perfecto, de por qué la Inmaculada es patrona de infantería y cómo se identifica el infante con la Inmaculada. Es la Inmaculada
que le ha dado una naturaleza, como he dicho, ha puesto su cuerpo para que Cristo tenga una naturaleza humana, porque esta fue otra discusión teológica en los albores. Si en Cristo había, por supuesto, hay una persona, solo una persona, que es la divina, la del Hijo, la del Verbo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues el Hijo es la persona divina. Pero hubo unas discusiones muy interesantes teológicamente hablando, de si en Cristo había una persona, que eso sí hay, pero con doble naturaleza, la humana y la divina, y con doble voluntad, la humana y la divina. Y los monofisistas y monoteletas, que son los que dicen que en Cristo solo había una naturaleza divina y solo una voluntad divina, frente a los católicos, que decimos que en Cristo hay una persona, la divina, pero hay dos naturalezas, la humana y la divina, y dos voluntades, la humana y la divina. Porque si esto no fuera así, Cristo en la cruz no sufrió. Cristo en la cruz simplemente se limitó a representar un papel, pegando allí gritos, haciendo un teatro. ¿Para qué? Pues para darnos ejemplo a ti y a mí cuando suframos. ¡Qué barbaridad! Por contra, los teólogos católicos defendieron que en Cristo había verdadera naturaleza humana y que Cristo en la cruz sufrió. Hoy hay nuevos monofisistas y nuevos monoteletas que cuando ven la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson dicen: ¡ay, es que hay mucha sangre! ¡Ay, es que el Señor sufre mucho! Y a eso le respondo con Juan Pablo II cuando vio la película: es como pasó. Cristo verdaderamente sufrió por ti y por mí la muerte de cruz. Pero como era Dios, venció la muerte resucitando, enseñándonos que la muerte no tiene la última palabra. Y de ahí el testimonio y la reliquia tan grande que se puede adorar en Oviedo, en la catedral, que es el sudario que envolvió su cabeza desde que lo bajaron de la cruz hasta que lo depositaron en el sepulcro, manchado con la sangre de Cristo, que es también la sangre de María. Y el otro día un buen amigo me decía: pero a mí es que esa película de la Pasión no me gusta porque veo un Cristo muy humano, que no muestra el poder de Dios. Sí, porque fue el momento en el que la divinidad de Cristo más se ocultó. Eso es lo que ha querido mostrar Mel Gibson, que efectivamente en ese momento la divinidad se ocultó completamente. Y Cristo sufrió horrores por nosotros. Y la Virgen lo acompañó, ella que es corredentora porque acompaña a su Hijo en todo momento. Cuando nosotros decimos de la Inmaculada que es Inmaculada, estamos afirmando no solo que no la tocó el pecado primero, sino que la Virgen Santísima no cometió ningún pecado, ni siquiera venial, a lo largo de toda su vida. Y me dicen algunos que han leído algo: claro, es que la Virgen no fue tentada en el orden de la pureza. Es verdad que no tuvo la concupiscencia. Pero los únicos pecados, queridos hermanos, no son el sexto y el noveno mandamiento. De hecho, tampoco Eva y Adán pecaron contra la pureza, ni fueron tentados contra la pureza, sino que fue la soberbia. Y tampoco Luzbel, aquel arcángel de luz al que Dios le dio grandes poderes y le puso el nombre de Luz Bella, podía pecar contra la pureza porque es un ángel y no tiene cuerpo, por tanto no puede fornicar. El sexto y el noveno mandamiento no son los únicos pecados, aunque también lo sean. La Virgen Santísima ciertamente no tuvo ninguna tentación en el orden de la pureza. Y no me voy a meter en discusiones profundas de cuál fue, en temas berenjenales, cuál fue la tentación de la Virgen María, pero le voy a poner un ejemplo al hilo de la película de Mel Gibson. La mayor tentación que puede sentir un ser humano, creo yo, y en esto no puedo tener, lógicamente, experiencia, es en el dolor de los hijos. Vosotros que sois padres y sois madres, sabéis lo que os duele un hijo. Pues ahí está la Virgen Santísima acompañando a su hijo. Y el demonio, que le plantea una tentación magistralmente presentada en la película de Mel Gibson cuando al Señor lo están flagelando. Hay un momento en que la Virgen, que está allí, asistiendo a la flagelación de su hijo, acompañándolo, haciendo lo que puede hacer, en silencio, rezar,
también tú y yo muchas veces solamente podemos rezar y acompañar y callar. ¿Qué hacemos cuando alguien está sufriendo? Pues miremos lo que hace la Virgen: rezar, acompañar, sufrir con esa persona. Pues hay una imagen en esa película de Mel Gibson que, si la han visto ustedes, les habrá llamado la atención. Es una visión, realmente solo lo vio la Virgen, es lo que Mel Gibson nos intenta explicar. En mitad de los personajes aparece el demonio y aparece con un bebé en los brazos. Y de pronto ese bebé gira la cabeza hacia el espectador y es un ser horripilante. Tiene una cara horripilante. Es el hijo del diablo. Y el diablo le está diciendo a la Virgen: mira cómo trato yo a mi hijo. Y mira cómo trata a Dios al suyo, que es el tuyo, y está tirado y flagelado. En ese momento la Virgen hace con la cabeza atrás y ni mira al diablo. La Virgen Santísima no solo es que no tuvo pecado en el momento de su concepción, que fue preservada de un modo particular del pecado original, sino que no cometió ningún pecado a lo largo de toda su vida, lo cual no quiere decir que ella lo tuvo más fácil que tú y que yo. La Virgen fue preservada, claro que Cristo redimió a su madre. ¿Cómo? No dejándola caer en el pecado. A nosotros nos redime permitiendo que caigamos en el pecado original y luego, por medio del bautismo, borrándonos el pecado original. A la Virgen Santísima actuó no dejándola caer en el pecado. Un médico puede actuar curando una enfermedad o previniendo la enfermedad. Y en los dos casos actúa la ciencia médica. Por tanto, Cristo sí redimió a su madre. ¿Cómo? No dejándola caer como el resto de la humanidad y luego redimiéndola, sino previniéndola de ese pecado. Esto es, en definitiva, queridos hermanos, el dogma de fe que hoy celebramos con alegría los españoles y toda la Iglesia universal desde el siglo XIX. Y a esta patrona, tentada en lo más fuerte que es su hijo, es a la que nos encomendamos los militares. Como he dicho, próximamente vamos a desplegar más de 300 militares de la Brigada y de aquí del acuartelamiento Cabo Noval. Les pido oraciones por nosotros, por nuestras familias, y que, si Dios quiere, el año que viene, aquí en este mismo templo y con permiso de don José Luis, podamos celebrar el último día de preparación a nuestra patrona. Así sea. En el nombre del Padre,